Soy la doctora Laura Moreno, y en este video quiero hablarte de los mareos constantes, un síntoma que muchas personas viven en silencio, que suele minimizarse, pero que casi nunca aparece porque sí. Sentir mareo de forma ocasional puede tener explicaciones simples, pero cuando el mareo se repite, se mantiene en el tiempo o aparece sin una causa clara, el cuerpo está intentando decir algo y merece ser escuchado. El mareo no es una enfermedad en sí misma, es una sensación. Puede manifestarse como inestabilidad, sensación de que todo gira, dificultad para mantener el equilibrio, visión borrosa, cabeza liviana, presión en la cabeza o una sensación vaga de desconexión. Cada persona lo describe de manera distinta y eso ya nos da una pista importante. No todos los mareos tienen el mismo origen. Uno de los errores más comunes es pensar que el mareo siempre viene del oído. Si bien el sistema vestibular juega un papel clave en el equilibrio, hay muchas otras causas posibles. El cerebro, la presión arterial, el sistema digestivo, las hormonas, la hidratación, la respiración y el estado emocional están involucrados en cómo percibimos estabilidad. Cuando uno de estos sistemas se altera, el mareo puede aparecer como una señal de alerta. Muchas personas dicen, me mareo sin razón, pero el cuerpo rara vez actúa sin razón. El problema es que no siempre se identifica el detonante. A veces el mareo aparece al levantarse, otras veces al estar mucho tiempo de pie, después de comer, en ayunas, al girar la cabeza, al estar en lugares con mucha estimulación visual o incluso en reposo. Cada uno de estos escenarios apunta a mecanismos distintos. Uno de los factores más frecuentes detrás de los mareos constantes es la presión arterial. Tanto la presión baja como las variaciones bruscas de presión pueden generar sensación de mareo. Algunas personas se marean al ponerse de pie porque la sangre no llega al cerebro con la rapidez suficiente. Esto puede deberse a deshidratación, ayunos prolongados, falta de sal en la dieta o alteraciones en la regulación vascular. La hidratación es un punto clave que suele pasarse por alto. Beber poca agua afecta directamente el volumen sanguíneo y la oxigenación cerebral. El mareo, en estos casos, es una señal temprana de que el cuerpo no está recibiendo lo que necesita. Muchas personas creen que están bien hidratadas, pero pasan horas sin beber líquidos o dependen solo de café o bebidas estimulantes. El azúcar en sangre es otro factor importante. Bajadas de glucosa pueden provocar mareos, debilidad, sudor frío, visión borrosa o sensación de desmayo. Esto puede ocurrir en personas que se saltan comidas, comen de forma desordenada o tienen una respuesta exagerada a los azúcares simples. El mareo aquí no es el problema principal, es la consecuencia de un desequilibrio energético. El sistema digestivo también tiene una relación directa con el mareo. Después de comer, el cuerpo dirige más flujo sanguíneo al aparato digestivo. En algunas personas, esto puede generar sensación de mareo, especialmente si la comida fue abundante o pesada. Además, la conexión entre intestino y sistema nervioso hace que problemas digestivos se manifiesten con síntomas neurológicos, incluido el mareo. Otro aspecto clave es la respiración. Respirar de forma superficial, rápida o irregular puede alterar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Esto puede generar mareos persistentes, sensación de irrealidad o cabeza liviana. Muchas personas no se dan cuenta de cómo respiran, especialmente en contextos de estrés sostenido. El estrés crónico merece una mención especial. Vivir en estado de alerta constante mantiene al sistema nervioso hiperactivado. Esto puede provocar mareos incluso en ausencia de ansiedad consciente. No se trata solo de sentirse nervioso, sino de un cuerpo que no logra relajarse del todo. El mareo, en estos casos, es una manifestación física de esa sobrecarga. También existen causas relacionadas con el oído interno, como vértigo posicional, inflamaciones o alteraciones vestibulares. Estos mareos
Suelen asociarse a movimientos de la cabeza y pueden venir acompañados de náuseas o sensación de giro. Sin embargo, no todos los mareos con inestabilidad son vértigo, y confundirlos puede retrasar un abordaje adecuado. Los mareos constantes también pueden estar relacionados con el cuello. Tensiones musculares, contracturas o problemas cervicales pueden alterar la propiocepción y generar sensación de inestabilidad. Pasar muchas horas frente a pantallas, mantener posturas rígidas o dormir mal afecta directamente esta zona y puede reflejarse con mareos persistentes. Las hormonas también influyen. Cambios hormonales, especialmente en mujeres, pueden generar mareos recurrentes. Etapas como el ciclo menstrual, el embarazo o la menopausia pueden alterar la presión, el azúcar y la respuesta vascular. En estos casos, el mareo no aparece solo, suele acompañarse de otros síntomas que conviene observar. El descanso es otro pilar fundamental. Dormir poco o mal afecta la capacidad del cerebro para procesar estímulos y mantener el equilibrio. Muchas personas con mareos constantes también refieren cansancio, dificultad para concentrarse o sensación de niebla mental. El cuerpo agotado pierde precisión y el mareo puede ser una consecuencia directa. Algunas personas experimentan mareos en ambientes con mucha estimulación visual, como supermercados, pantallas grandes o luces intensas. Esto puede indicar una dificultad del cerebro para integrar la información sensorial. No es imaginación ni exageración, es una respuesta real del sistema nervioso. El consumo de ciertos medicamentos también puede provocar mareos persistentes. Antihipertensivos, ansiolíticos, antidepresivos y otros fármacos pueden alterar el equilibrio o la presión. A veces el mareo aparece semanas después de iniciar un tratamiento, lo que dificulta asociarlo con el medicamento. Un punto importante es observar si el mareo aparece solo o acompañado. Mareo con palpitaciones, mareo con sudor frío, mareo con náuseas, mareo con dolor de cabeza, mareo con visión borrosa. Cada combinación aporta información distinta. El cuerpo no envía señales aisladas sin contexto. Muchas personas intentan ignorar el mareo por miedo a lo que pueda significar. Otras se obsesionan con él y viven en alerta permanente. Ninguno de los extremos ayuda. El equilibrio está en observar sin dramatizar, pero sin minimizar. El mareo constante no siempre indica algo grave, pero sí indica que algo no está funcionando de forma óptima. El cuerpo busca estabilidad y cuando no la encuentra, lo expresa. Entender esto cambia completamente la forma de vivir el síntoma. A partir de aquí, es fundamental empezar a diferenciar los tipos de mareo, identificar los patrones más comunes y entender qué errores cotidianos hacen que muchas personas sigan mareándose sin encontrar respuestas claras, aun cuando el cuerpo lleva tiempo dando señales. Siguiendo con esto, es importante entender que el mareo no siempre se presenta de la misma manera a lo largo del tiempo. Hay personas que describen mareos breves, que aparecen y desaparecen en segundos, y otras que viven con una sensación constante de inestabilidad durante horas o días. Esta diferencia no es menor, porque orienta mucho sobre el posible origen del problema. Un mareo que dura segundos y se desencadena con movimientos específicos suele tener un mecanismo distinto a uno persistente que acompaña toda la jornada. Muchas veces el mareo aparece al cambiar de posición, levantarse rápido de la cama, agacharse y volver a incorporarse, girar la cabeza de forma brusca. Estos mareos pueden estar relacionados con ajustes inadecuados de la presión arterial o con una respuesta lenta del sistema cardiovascular. No siempre indican una enfermedad grave, pero sí hablan de cómo el cuerpo se adapta a los cambios. También hay mareos que aparecen en reposo, incluso estando acostado. Esto suele generar más preocupación, porque no hay un desencadenante evidente. En estos casos, conviene observar si hay sensación de giro, presión en la cabeza, náuseas o ansiedad asociada.
El cuerpo no distingue entre causas físicas y emocionales. Responde a la suma de estímulos que recibe. Un aspecto que se pasa por alto con frecuencia es la relación entre mareo y tensión muscular. El cuello, los hombros y la mandíbula acumulan mucha tensión, especialmente en personas que viven bajo presión constante. Esta tensión puede alterar la información que llega al cerebro sobre la posición del cuerpo en el espacio, generando sensación de inestabilidad. El mareo también puede ser una manifestación de sobrecarga sensorial. Vivimos expuestos a pantallas, ruido, información constante y multitarea. El cerebro no siempre logra procesar todo de forma eficiente. Cuando se satura, una de las formas de expresarlo puede ser el mareo, la sensación de cabeza pesada o la dificultad para enfocarse. Hay personas que describen su mareo como una sensación de desconexión, como si estuvieran dentro de una burbuja o como si el entorno se sintiera irreal. Esto puede estar relacionado con una respuesta del sistema nervioso frente a estrés prolongado. No es un problema psicológico aislado, es una respuesta neurofisiológica. La alimentación juega un papel clave. Dietas muy restrictivas, ayunos prolongados o consumo irregular de alimentos pueden generar mareos persistentes. El cerebro necesita un suministro constante de energía. Cuando no lo recibe, responde con señales claras. El mareo, en este contexto, es una advertencia. También hay que considerar el consumo de estimulantes, cafeína en exceso, bebidas energéticas o incluso algunos suplementos pueden generar mareos, palpitaciones o sensación de inestabilidad. Muchas personas no asocian su consumo diario con estos síntomas porque los consideran normales o necesarios para funcionar. El alcohol, incluso en cantidades moderadas, puede afectar el equilibrio en algunas personas de forma más marcada que en otras. Si los mareos aparecen al día siguiente o se intensifican tras su consumo, es una señal de que el cuerpo no lo está tolerando bien. Otro punto importante es la relación entre mareos y dolor de cabeza. Migrañas y cefaleas tensionales pueden presentarse con mareos incluso sin dolor intenso. Algunas personas tienen mareos como síntoma principal y no los identifican como parte de un cuadro migrañoso. El mareo también puede aparecer como respuesta a cambios hormonales sutiles. No siempre hay alteraciones evidentes en análisis, pero el cuerpo siente esos cambios. Por eso es importante observar el contexto completo y no quedarse solo con resultados aislados. La falta de actividad física o, por el contrario, el sobreentrenamiento también pueden influir. El sistema de equilibrio necesita movimiento para mantenerse afinado, pero el exceso de exigencia también puede desregularlo. Encontrar un punto medio es clave. Hay mareos que se intensifican en lugares cerrados, con mucha gente o estímulos visuales complejos. Esto puede generar sensación de pérdida de control y aumentar la percepción del mareo. No es debilidad, es una respuesta del sistema nervioso a la sobrecarga. Muchas personas con mareos constantes desarrollan miedo al mareo, empiezan a anticiparlo, a estar pendientes de cualquier sensación mínima. Esta hipervigilancia puede perpetuar el síntoma. El cuerpo entra en un estado de alerta constante y el mareo se vuelve más frecuente. Por eso es tan importante no centrarse únicamente en el síntoma, sino en el contexto en el que aparece. El mareo es una señal de desequilibrio, no un castigo. Entenderlo desde este lugar cambia la forma de abordarlo. A partir de aquí, es fundamental empezar a hablar de qué señales indican que el mareo necesita evaluación médica urgente, cuáles son los errores más comunes que hacen que el mareo se vuelva crónico y qué hábitos diarios pueden estar manteniendo este síntoma sin que la persona lo note. Siguiendo con esto, hay momentos en los que el mareo deja de ser solo una molestia y se convierte en una señal que no conviene ignorar. No porque siempre signifique algo grave, sino porque el cuerpo está insistiendo. Cuando el mareo se vuelve más frecuente, más intenso
o aparece acompañado de otros síntomas nuevos, el mensaje se vuelve más claro. El cuerpo no repite señales sin motivo. Uno de los aspectos más importantes es observar la evolución. Un mareo que aparece de forma aislada y desaparece puede no tener mayor relevancia, pero un mareo que se instala, que va y viene durante semanas o meses, o que cambia de características con el tiempo, merece una mirada más profunda. A veces el cuerpo empieza con señales sutiles y si no son escuchadas, las intensifica. Hay señales que indican que el mareo necesita una evaluación más cuidadosa. Mareos acompañados de dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo, visión doble persistente, pérdida de fuerza, desorientación marcada o dolor de cabeza intenso y diferente al habitual no deben normalizarse. El cuerpo, en esos casos, está pidiendo atención inmediata. También conviene prestar atención a los mareos que aparecen al despertar o que despiertan a la persona durante la noche. El descanso debería ser un momento de estabilidad para el organismo. Cuando no lo es, suele haber un desequilibrio que conviene explorar. Muchas personas minimizan estos mareos porque se acostumbran, pero el cuerpo no debería sentirse inestable en reposo. Los mareos constantes también pueden estar relacionados con estados de inflamación silenciosa. No siempre hay dolor, fiebre o síntomas claros, pero el organismo está lidiando con una carga que afecta su funcionamiento general. El cerebro, al ser muy sensible a estos cambios, puede manifestarlo con mareo, niebla mental o dificultad para concentrarse. Otro factor que influye es la forma en que el cuerpo maneja el estrés acumulado. No todo el estrés se vive como ansiedad evidente. Hay personas que funcionan bajo presión durante años, sin detenerse, sin escuchar las señales de cansancio. El mareo, en estos casos, puede aparecer cuando el cuerpo ya no puede sostener ese ritmo sin consecuencias. También es importante hablar de la relación entre mareo y control postural. El equilibrio no depende solo del oído interno, depende de la vista, de la información que llega desde los músculos y articulaciones, y del procesamiento cerebral. Si uno de estos sistemas está alterado, el mareo puede aparecer incluso sin un problema estructural claro. La vista, por ejemplo, juega un papel fundamental. Cambios en la graduación, esfuerzo visual prolongado o uso excesivo de pantallas pueden generar mareos persistentes. Muchas personas no relacionan su mareo con la vista porque no sienten dolor ocular, pero el cerebro puede saturarse al intentar compensar. El mareo también puede estar relacionado con hábitos aparentemente inofensivos. Pasar muchas horas sentado, moverse poco, mantener posturas rígidas, no exponerse a la luz natural o vivir con horarios irregulares altera los ritmos internos del cuerpo. El equilibrio no es solo físico, también es biológico. En algunas personas, el mareo aparece cuando intentan relajarse. Después de un día muy exigente, al sentarse o acostarse, sienten que todo se mueve o que la cabeza no está estable. Esto puede desconcertar mucho, pero suele estar relacionado con un sistema nervioso que tarda en desacelerar después de estar hiperactivado durante horas. También hay que considerar la relación entre mareos y emociones no expresadas. El cuerpo procesa lo que la mente muchas veces evita. No se trata de decir que todo mareo es emocional, sino de reconocer que el cuerpo es un sistema integrado. Ignorar una parte del contexto limita la comprensión del síntoma. Muchas personas con mareos constantes buscan una causa única y concreta, algo que explique todo. Pero en la mayoría de los casos, el mareo es multifactorial. Es la suma de pequeños desajustes que, juntos, superan la capacidad de adaptación del cuerpo. El problema de buscar solo una respuesta rápida es que se pierde la oportunidad de hacer cambios simples pero efectivos. A veces no se trata de un diagnóstico complejo, sino de ajustar hábitos, ritmos y prioridades. El mareo, en ese sentido, puede ser una oportunidad para revisar cómo se está viviendo. Es común que, tras estudios normales, las personas se sientan frustradas y piensen que no tienen nada.
pero que los estudios sean normales no significa que el cuerpo esté funcionando de manera óptima. Significa que no hay una lesión estructural evidente, pero los desequilibrios funcionales también existen y se sienten. El mareo constante no debe vivirse con resignación, tampoco con miedo permanente. Debe vivirse con observación, con curiosidad y con respeto por lo que el cuerpo está expresando. Entender esto cambia la relación con el síntoma y abre la puerta a abordajes más efectivos. A partir de aquí, es importante empezar a mirar qué actitudes suelen empeorar los mareos sin que la persona lo note, qué conductas bien intencionadas pueden estar manteniendo el problema y qué señales indican que el cuerpo está pidiendo un cambio más profundo en la forma de vivir y de cuidarse. Para cerrar, quiero que te quedes con esto. Los mareos constantes no son un capricho del cuerpo ni algo que deba asumirse como normal, solo porque no siempre se encuentra una causa inmediata. El mareo es una forma en la que el cuerpo pide estabilidad. Puede estar hablando de cómo te alimentas, de cómo descansas, de cómo respiras, de cómo manejas el estrés, de cómo te mueves y de cómo respondes a las exigencias diarias. No siempre se trata de una enfermedad grave, pero casi nunca se trata de la nada. El cuerpo no envía señales sin sentido. Cuando el mareo aparece y se repite, está señalando que algo necesita ser ajustado. Escuchar esa señal a tiempo puede evitar que el síntoma se intensifique o se vuelva crónico. Observar cuándo aparece el mareo, qué lo acompaña y cómo reacciona tu cuerpo en distintos momentos del día es una herramienta poderosa. No para vivir en alerta, sino para recuperar conexión con lo que estás sintiendo. El objetivo no es controlar cada sensación, sino entender el mensaje antes de que el cuerpo tenga que expresarlo con más fuerza. Los mareos constantes pueden ser incómodos, desconcertantes y, en muchos casos, angustiantes, pero también pueden ser una oportunidad para revisar el ritmo, los hábitos y las prioridades. Cuando el cuerpo pide equilibrio, vale la pena escucharlo con atención, sin miedo y sin juicio.